Muy bien, ¿estamos listos para la palabra? Qué bueno, qué bueno. Hay tres cosas súper sagradas que hacemos nosotros cuando nos reunimos. Venimos a adorar al Señor con nuestros labios, adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, y adorar al Señor al escuchar su voz a través de su bendita palabra. Esas cosas son sacrosantas, son sagradas, son santas y son sagradas. Santas porque son apartadas para Dios, y sagradas porque no son cualquier cosa. Hablar de la palabra de Dios es sumamente sagrado, porque no es cualquier conversación, ni es tampoco cualquier cosa que estamos escuchando, sino que venimos acá con nuestros ojos abiertos, ¿sí? Y nuestros oídos atentos a la palabra de Dios, a fin de que Dios sea quien nos hable. Hoy quiero compartir el tema, o más bien responder a una pregunta básica. ¿Qué tipo de ofrenda quiere Dios? ¿Sí? ¿Qué tipo de ofrenda quiere Dios? La última vez hablamos de 4 cosas esenciales. Hablamos de la atracción del dinero. Hablamos también de la elección que tenemos en cuanto al dinero, ¿verdad? No la elección de vivir con o sin dinero, sino cómo lo administramos. Eso se llama mayordomía, ¿sí? Mayordomía significa ser el mayordomo o el mayor dirigente o el administrador mayor de los bienes que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Hablamos también de lo fundamental o lo básico, de que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y por lo tanto todo le pertenece a Él. Y por último hablamos acerca de nuestra actitud referente a cómo damos a Dios, nuestra actitud en cuanto al dinero, nuestra relación con el dinero, ¿verdad? Que tiene ojos aunque no ve, pero tiene ojos, y aunque no tiene boca, pero habla. Y de alguna manera el dinero, aunque es inerte, no tiene vida por sí, de alguna manera es sumamente importante en nuestras vidas. Para el creyente todo empieza en la cruz. Todo empieza en la cruz, porque la cruz significa no solamente el principio de la obra de Dios hacia nosotros, pero también su soberanía. Gálatas 2:20 dice que con Cristo he sido crucificado. Dice, ya no soy yo el que vive, dice, o ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, dice, la vivo, fíjense, para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, nuestra vida ahora la vivimos ya no para nuestros deseos, aunque tenemos deseos. ¿Verdad que tenemos deseos? ¿Verdad que tenemos sueños? Y tenemos algunas metas, ¿verdad que sí? Pero ya no vivimos para nuestros sueños, ya no vivimos para nuestras metas, ya no vivimos para esas cosas, ¿sí? Vivimos para el Señor, confiando de que de alguna manera Él es quien provoca en nuestros corazones aquellos sueños o aquellos deseos o aquellas metas que tenemos, que vengan de parte de Dios, y en respuesta a lo que Dios pone en nuestros corazones, nosotros seguimos sus pasos. Ya no vivimos para nuestra propia ambición. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por nosotros, se ofreció como la mejor ofrenda por causa nuestra, y en respuesta, fíjense, a su sacrificio y el amor que tanto nos ha tenido, nosotros le damos a Él, ¿verdad?, nuestros diezmos y nuestras ofrendas con mucho gusto. Y de alguna manera nos despojamos del egoísmo, nos despojamos del orgullo o de la avaricia, y dejamos que el Señor, ¿verdad?, sea que Cristo sea nuestro Señor en todas las cosas que hacemos, especialmente en nuestras finanzas. Esta es una de las muchas áreas. Por supuesto que hay más que finanzas, hay otras cosas también. Pero el señorío de Cristo sobre nuestras vidas asume, fíjense, que todo lo que tenemos o poseemos realmente es de Él. Y como es de Él, se lo ponemos al servicio de Él. ¿Sí? No es más bien, realmente no deberíamos decir ¿qué te voy a dar?, sino ¿con qué me vas a permitir quedarme? ¿Sí? Realmente así debiese ser la cosa. No es cuánto te voy a dar, sino cuánto me vas a permitir que yo, ¿verdad?, retenga a fin de poder vivir una vida digna de ti. Esa sería una mejor pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor, Cristo Jesús, es nuestro Señor, y Señor significa dueño, es
en inglés es master, o es el dueño de los esclavos, por así decirlo. ¿Sí? Nuestra vida comienza, fíjense, y se sostiene por relación con Jesús, por nuestra relación con Jesús. Según la relación que tengamos con Él, así, ¿verdad? Al iniciar, cuando aceptamos a Cristo Jesús, venimos y le estamos diciendo a Él que Él es nuestro Salvador, pero también que Él es nuestro Señor. Porque es bonito oír que Cristo Jesús nos ofrece salvación, perdón de nuestros pecados. Pero Él no solamente es el Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Sí, es el Salvador de nuestras vidas, que nos salva del infierno y nos perdona nuestros pecados, pero también Él es nuestro Señor. A fin de poder encontrar la libertad, antes de buscar la libertad, primero tenemos que encontrar quién es nuestro dueño, porque nuestra libertad humana solo viene a través de un dueño. Si el dueño tuyo es el mundo, entonces el mundo es el que te va a una cierta libertad, y la Biblia lo llama libertinaje, ¿no? Que es la libertad llevada al pecado. Cristo Jesús también es maestro y también es, digamos, el dueño, el Señor. Y lo buscamos a Él para reconocer de alguna manera de que Él es nuestro dueño y que de ahora en adelante no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Y esto es sumamente fundamental. De hecho, quisiera decir que si a nosotros nos duele darle a Dios, es porque en realidad nosotros estamos reclamando derecho de propiedad. Cuando nos duele darle a Dios es porque estamos diciendo, yo soy el dueño y me duele darte, aunque no lo digamos así. Me cuesta darte, me siento obligado a darte, ¿sí? Cuando decimos estas cosas y las pensamos de esta manera, es porque en realidad no reconocemos el señorío de Cristo. Lo reconocemos como Salvador, que ha salvado nuestras almas, pero no como Señor. Y Cristo demanda ser no solo aceptado como Salvador, pero también como Señor. Y la razón es porque el que solo viene a Cristo Jesús como su Salvador y ahí se queda, normalmente vive una vida rotada. Porque la única manera para experimentar la libertad profunda en Cristo Jesús es cuando lo hacemos nuestro Señor, cuando creemos que Él es nuestro dueño y creemos de que Él es el único que tiene el derecho de dictarnos qué hacer. Nadie en la vida tiene el derecho de dictarnos. Por eso es que no somos esclavos de nadie. Por eso es que en el matrimonio ambos, tanto la esposa como el esposo, están en una relación interdependiente, ¿sí? No son codependientes, es decir, no dependen del uno, aunque el otro sea, ¿verdad? Yo que sé, esté enviciado, tenga problemas. No es codependencia lo que Dios nos llama. Dios no nos llama a ser codependientes de Él, porque Él no tiene ningún vicio. Tampoco nos llama a ser independientes, es decir, que nosotros tomamos nuestras decisiones basadas en nuestro propio criterio y en nuestra propia información, sino que Él nos llama a una relación interdependiente. Dios nos da su sabiduría y nosotros, basados en esa sabiduría, tomamos decisiones. ¿Sí? Cuando usted va al supermercado y compra jitomates, compra aguacates, ¿verdad? Compra bananas o lo que sea, no se tira al suelo y le pide al Señor, Señor, te pido que me indiques qué bananas debo comprar. Te pido que me digas qué jitomates voy a llevar hoy. Ay, Señor, te ruego. ¿Por qué no hacemos eso? Porque Dios ya nos dio sabiduría e inteligencia para tomar esas decisiones, ¿sí? Ahora podemos estar hablando con el Señor. Mira qué bonito jitomate, Señor, mira, me los voy a llevar, qué bueno, ¿sí? ¿Me entienden? Pero el Señor no nos llama, digamos, de alguna manera nos llama a una relación interdependiente. Es decir, Él deposita en nosotros de su espíritu y su espíritu dinámicamente nos dirige. Y esta es la misma relación en el matrimonio. Ahora, cuando venimos a Cristo, de igual manera, somos dependientes, pero también interdependientes. Somos dependientes porque Él es solo nuestro Señor y nuestro Salvador. Somos totalmente dependientes de Él. Y disculpen, pero por esa razón le dije ¿verdad? A alguien que estuvo predicando acá, ustedes saben, que se fuera a la iglesia porque dijo,
que Dios le había dicho que le gustaría que nosotros no dependiéramos de Él. Y esa es una herejía. Dependemos completamente de Dios. Somos dependientes de Dios completamente. Y a la vez, Él nos permite un grado de interdependencia, es decir, nos permite un grado de decisión. Y las ofrendas es una de esas áreas en las cuales Él nos permite que nosotros decidamos. ¿Sí? Hace quizá unos yo que sé, 25 años, mi esposa y yo decidimos que, obviamente siempre, gracias al Señor, siempre decimos fieles al Señor, siempre, que yo recuerde, siempre le hemos dado al Señor por lo menos el 10% de lo que nos ingresa, siempre. Y en necesidades, y como misioneros a veces, créanme, nosotros ganábamos menos de lo mínimo por muchos años y siempre tuvimos lo suficiente. Y conocíamos a otras personas que ganaban un poquito más. Y miren, y se andaban tronando los dedos cada final del mes que no tenían para pagar. Nosotros decíamos, ¿cómo le hace esta gente? ¿Dónde invierten su dinero? Y claro, parte era porque pues no honraban al Señor. Y si no honran a Dios, entonces no van a tener la disciplina para sus finanzas. Entonces decidimos que un día íbamos a poder dar un poquito más, ¿sí? Y quiero decirles, no les voy a decir cuánto nosotros damos, ¿sí? Porque nadie suelta esa información. Debe ser algo discreto entre el Señor y nosotros. Bueno, los diáconos saben porque son los que cuentan, ¿no? Pero nosotros nos propusimos ir mucho más allá ¿verdad? Del 10%. Hoy quiero decirles que nosotros damos un promedio del 18% de nuestros ingresos. ¿Y saben qué? Y no vivimos necesitados. Ahora que mi hija se graduó de la universidad recientemente y tuvimos que hacer grandes préstamos para su universidad, gracias a Dios, como el Señor nos dio la sabiduría desde hace años, fíjense, dando más allá del 10%, pero el Señor nos dio la sabiduría no solamente de ahorrar, de invertir, de manera que ahora que ella se graduó, cada centavo para pagar esas deudas ya está allí. Y el milagro más espectacular de la vida, hermanos, no es aquel que viene así, ¡voilá!, sino la constancia, la consistencia diaria de uno para poder hacerlo de acuerdo al plan de Dios. ¿Sí? Nosotros por años, y lo digo no por reclamo, ni reproche, ni orgullo, pero nosotros por años realmente no, miren, nosotros no sabemos de vacaciones. Sabemos de salidas. Metemos a nuestros hijos, nos vamos a acampar, buscar lo más, ¿verdad?, lo más económico posible, pero también algo que disfrutamos por años. Somos ciudadanos de este país. Y si hemos viajado a nuestro país ha sido por razón ministerial, realmente, que aprovechamos ahí, vamos a ver a nuestra familia y nos vinimos. Pero no, o sea, el dinero que el Señor puso en nuestras manos lo hemos puesto realmente al servicio de Él, y de esta manera nos hemos sacrificado, ¿verdad? Por falta de otra mejor palabra, realmente no es tanto sacrificio. Pero hemos tomado decisiones de manera que mientras que otros hermanos, ¿sí?, en la iglesia o fuera de la iglesia, se van a sus vacaciones y pasan sus lindas vacaciones. Qué bueno que las pasen. No hay envidia de eso, crean, de parte de nosotros no. Mi pregunta es más bien, ¿dónde está su plata? ¿Están preparados? Y de hecho, en este taller de este próximo martes vamos a hablar sobre las razones por las cuales las personas fallan en sus finanzas y las razones de por qué tienen éxito. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y una de las razones, de nuevo, es reconocer el señorío de Cristo sobre todo lo que nosotros tenemos. Bendito Dios, nosotros hemos hecho y consistentemente lo hemos hecho. Y damos a causas en la iglesia que creemos que, ¿verdad?, que va más allá. Así que nuestro diezmo se lo damos al Señor, pero lo demás lo dedicamos a las causas de la iglesia. Cada vez que viene la ofrenda de gracia,
nosotros ya sabemos muy de antemano cuánto vamos a dar. No esperamos el domingo para ver dónde nos cae la mano, sino lo planificamos. Entonces, parte del problema de la mayoría de personas que no tienen éxito financiero es porque no saben planificar. No manejan su dinero, el dinero los maneja a ellos. No administran su plata, la plata los administra a ellos. Y esto es parte del señorío de Cristo, es no solamente rendirle a Él, pero también de alguna manera recibir el consejo y la dirección de Él sobre nuestras finanzas. Y cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad? Si hacemos esto consistentemente, hermanos, vamos a tener más que suficiente para darle al Señor. Y al final, más que suficiente para tomar todas esas vacaciones que hoy podemos sacrificar. Digo, no solo vacaciones, otras cosas, ¿no? A veces son carros, a veces son muebles, yo qué sé. A veces el acuario, el acuario es barato. ¿Saben cuál es lo caro? Los peces son caros y la comida es cara. El acuario se lo venden a $15, pero cada pez cuesta $20. Así es la vida. No pensamos, ¿verdad?, en estas cosas. Y aunque pareciera, ¿verdad?, trivial lo que acaba de mencionar, pero no pensamos en las consecuencias de las decisiones. Entonces, nuestra vida comienza y se sostiene por nuestra relación con Jesucristo. Y mi pregunta para ti ¿es Jesús tu Salvador como también tu Señor? ¿Sí? Lo adoramos, hermanos, porque queremos conocerlo a Él personal e íntimamente, no solo como Salvador, sino también como Señor. Y por ello, hermanos, ¿verdad? Por ello, eso nos hace diferentes de los simpatizantes de Cristo. Ahora, hoy quiero responder a 4 preguntas, ¿verdad? Principalmente, ¿qué tipo de ofrenda quiere Dios? Primero, hermanos, Dios quiere esencialmente 4 cosas. Él quiere una ofrenda digna del sacrificio de su Hijo. Él quiere una ofrenda nacida de obediencia. Él quiere una ofrenda dada con la actitud apropiada. Y quiere una ofrenda dada por fe. Y de eso vamos a hablar hoy, esta mañana. Entonces, empecemos con la primera. Mire, Dios quiere una ofrenda digna del sacrificio de su Hijo. En el Antiguo Testamento, la ofrenda se le llama sacrificio. ¿Ustedes saben eso? ¿Sí? Se le llama sacrificio porque Dios ofrendaría a su Hijo un día. Y por esta razón, digamos, la ofrenda debía ser una ofrenda digna del sacrificio que Jesús haría un día en la cruz. Esto ya era anunciado. Cada ofrenda que el pueblo traía a Dios era un anuncio del sacrificio que un día Jesús haría por nosotros. ¿Sí? Acordémonos que en una cultura agropecuaria como en el Antiguo Testamento, los diezmos no eran dinero como ahora lo hacemos, sino más bien era el fruto de sus siembras y de sus animales comestibles. ¿Sí? Por ejemplo, Caín y Abel presentaron sus ofrendas de lo que habían ganado con su trabajo en la tierra. Y le trajo a Dios frutas y verduras, ¿verdad? Abel le trajo a Dios un cordero. Un cordero. Ambos eran fruto de su trabajo. Dios recibe la ofrenda de Abel, pero rechaza la ofrenda de Caín. ¿Y por qué? ¿Por qué razón rechazó la ofrenda de Caín? Porque el sacrificio de Abel era digno del sacrificio que Jesús haría un día en la cruz del Calvario. Y por eso el cordero de alguna manera es recibido por Dios, pero no las frutas y las verduras. ¿Sí? Era un buen sacrificio las frutas y verduras, por supuesto. Pero no es el sacrificio de acuerdo o al nivel del sacrificio que Jesús haría un día por la humanidad. Entonces, aquí vemos claramente cómo Dios
de alguna manera empieza a comunicarnos a nosotros, ¿sí? En el Antiguo Testamento, de que digamos, la ofrenda a Dios debe ser un sacrificio. Un sacrificio. Debe ser un sacrificio honorable, honorable a Dios, de acuerdo a Jesucristo. ¿Sí? Y por esa razón, cada vez que nosotros tomamos nuestros diezmos, sea que escribamos un cheque a nombre de la iglesia o lo hagamos en línea por medio de la aplicación, cada vez que lo hacemos, hermanos, debemos pensar realmente qué es lo que estamos haciendo. Es nuestra ofrenda, es nuestros diezmos, es digno de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, Dios no solo quiere una ofrenda digna del sacrificio de su Hijo Jesucristo. También Dios quiere una ofrenda nacida de obediencia. ¿Sí? Una ofrenda nacida de obediencia. Cientos de años después de Caín y Abel, fíjense, encontramos 1 Samuel 15. Vayamos por favor a 1 Samuel 15. Y ahí vamos a encontrar una historia muy importante acerca de una ofrenda sacrificial que alguien trae. Se trata de Saúl, el rey Saúl. Él trae una ofrenda de alguna manera, fíjense. Ahora ya ya por la ley ellos sabían que Dios aceptaba no frutas y verduras, sino un cordero sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Entonces encontramos ahí que Saúl trae, o sea, cumple de alguna manera con el requisito que Dios les da. Ahora noten que después de ofrecer el sacrificio en el holocausto, es decir, después de quemar este sacrificio, fíjense, Saúl le dijo a Samuel que él había obedecido a la voz del Señor porque fue a la misión que Dios le había dado, ¿sí? Y trajo a los reyes Agag y Amalek como esclavos para después de haber destruido a todos los amalecitas por completo. O sea, Saúl le dice a Samuel, el profeta, mira, aquí están estos reyes, fui e hice tal como Dios lo dijo. Pero luego leemos en el versículo 21, ahí en Samuel, 1 Samuel 15, versículo 21 al 23, dice, pero el pueblo, miren, estas son las palabras de Saúl. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes. Lo mejor, dice esta versión, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema o a destrucción, dice creo la Reina Valera, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ahora detengámonos un momentito ahí. Fíjense lo que está diciendo Samuel. Él está diciendo que los soldados le trajeron lo mejor de las ovejas y los bueyes y todo el despojo que ellos traían y se lo presentaban. Era la costumbre de aquellos tiempos de presentárselo al rey y el rey decidía cómo distribuirlo o cuánto dedicarlo a Dios, que dentro de todo lo dedicaba a Dios. Y de hecho normalmente ellos traían ovejas y bueyes y se lo repartían entre todos. ¿Sí? Pero noten lo que le dice Samuel. Veamos el versículo 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y ofrendas y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Entiende? El obedecer, dice esta versión, es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. ¿Por cuánto? O sea, por esta razón tú has desechado la palabra del Señor y Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, ¿trajo Saúl sacrificio al Señor? Digan sí, porque lo leemos ahí, ¿sí? De hecho, ¿se lo ofreció Saúl? Sí, se lo ofreció. Si leemos toda la historia, lo que pasó fue que Samuel, el profeta, estaba un poco atrasado.
No se dice por qué razón venía atrasado. Parece que no se puso su reloj esa mañana y venía corriendo y de alguna manera se atrasó Samuel el profeta. ¿Sí? Y él tampoco se disculpa. Simplemente llega no a la hora que habían acordado, sino Samuel llega un poco tarde. ¿Ah? Ahora, como Samuel no llegaba, Saúl se puso, digamos, se desesperó. ¿Verdad? Se sentía desesperado pensando a qué horas iba a venir el profeta, ¿sí? Y entonces él decidió, fíjense, tomar el lugar de Samuel y ofreció él mismo el sacrificio. ¿Ya? Entonces, no solamente esa era la razón, pero si leemos en el versículo 3, miren lo que Dios le dice por medio de Samuel a Saúl. Miren el versículo 3, porque aquí fue donde empieza el problema. Dios le dice por medio del profeta Samuel, le dice a Saúl, verso 3 dice: ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo, o todo, dice la reina Valera, todo lo que tiene, y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, camellos como asnos. Ahora pónganme atención acá, miren. Cuando nosotros estudiamos la historia de Amalek, los amalecitas eran no solamente sumamente idólatras. Y una de las idolatrías de los amalecitas era dedicar sus hijos al dios Moloch. Y el dios Moloch era una estatua de hierro que le metían fuego por abajo, ¿sí? Y era tanto el fuego que tenía que se ponía rojo. Y los padres, una vez de vez en cuando, no sé qué tan frecuentemente, pero traían a su niño, a su bebé vivo, y lo ponían en las manos ardientes de este ídolo. Y el niño moría, sacrificado de esta manera. Era una cultura no solamente idólatra, era una cultura que de alguna manera castigaba enormemente al pueblo para poder mantenerlo esclavo de esa manera a través de su idolatría. Y por eso ahora entendemos por qué razón le dice: ¿sabes qué? Ve a Amalek, destrúyelo todo y elimina tanto bebé como adulto. O sea, no dejes nada ni nadie vivo. Ahora, hoy podemos ver de acá, porque políticamente mucha gente cuando escucha eso dice: ay, qué terrible es Dios. No, pues que no saben la historia de los amalecitas. No saben cuántos miles de niños habían sido dedicados a este Dios idólatra, a este Dios con sus manos ardientes, ¿sí? Esa es una de las razones. Pero hay otra razón. Y es que cuando el pueblo de Israel venía de Egipto y ellos quisieron cruzar su territorio, los amalecitas, en lugar de permitirles que cruzaran, porque era nada más de cruzar, ellos lo que hicieron fue que los atacaron, ¿sí? Y desde ahí en adelante, de alguna manera, Dios, ¿verdad?, mantuvo eso en mente. Y un día los iba a destruir precisamente, no solamente por su idolatría, pero también por su dureza para su pueblo. Y conste que el pueblo de Israel fue y les rogó, les dijeron que si podían nada más cruzar su territorio, ¿sí? Entonces, Dios opta por destruir este pueblo, fíjense, precisamente por su idolatría. Y ahora acá vamos viendo cómo la idolatría de alguna manera ofende a Dios. Todo lo que toma lugar de Dios es idolatría. Y si algo Dios desea destruir en nuestros corazones es la idolatría. Y la idolatría es todo lo que se sienta en el trono de Dios. Eso es idolatría. Quiere a Dios que tú no estés sentado en el trono de Dios esta mañana, porque eso es idolatría también. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl viene, fíjense, y si bien es cierto que los soldados fueron los que, ¿verdad?, desobedecieron, él debió haberles dicho: ¿saben qué? Maten a todas esas bestias, porque Dios dijo claramente de que estudiáramos todo.
Segundo lugar, cuando le trajeron al rey Amalek y Agag, él debió haberlos degollado en ese momento. ¿Sí? Porque Dios lo envió a destruir todo. Ahora conste que, de nuevo, esta es la única ocasión cuando Dios les dice que destruyan todo. O sea, la maldad era tan terrible de este pueblo. Sin embargo, Saúl, viene y desobedece a Dios y acepta de alguna manera los regalos que le trajeron sus soldados. En lugar de decirle, ¿saben qué? Destruyan todo eso y maten ahora mismo a estos reyes, porque Dios dijo que destruyéramos todo. ¿Y qué es lo que hace? Precisamente trae a los reyes vivos y también a lo mejor del ganado vivo. Y de ese ganado, y de hecho él lo mismo lo reconoce, dice, todo lo que había sido destruido, o sea, dedicado al anatema, dice en el original, o sea, a destrucción o a maldición, es decir, todos los animales, las bestias, todo eso que debían haber sido destruidas, dice, de lo mejor del anatema traje y se lo dediqué a Dios. Y por esa razón, hermano, mira, es que nosotros nos ganamos la vida honradamente. ¿Sí? Por eso no robamos en nuestros trabajos. Por mucha necesidad que tengas, mi querido hermano, no te pertenece. Y aunque digas, pero mi jefe tiene mucho dinero, el dueño es millonario, no importa, no es tuyo. No vale la pena irte al supermercado y meterte algo en la bolsa o en tu ropa interior, o como hacen ahora, ¿sí? No vale la pena porque no es tuyo. ¿Sí? No es tuyo. Y si lo has hecho, confiéselo al Señor y no lo hagas más. Tal vez haya alguien acá que hace. ¿Y sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Si vas a tu trabajo, dile a tu supervisor, dile, óyeme, ¿me puedo llevar eso? Ya si el supervisor dice, llévatelo, sin el permiso del jefe ya no es tu problema. Sí, a menos que tú seas el supervisor, pues tú sabes. Entonces ya tienes problemas con tu jefe. ¿Ves? Por esa razón es que no le damos al Señor. Fíjense que hubo una historia de un pastor que me contó que alguien se convirtió en su iglesia, un pandillero, y se convirtió de tal manera que se arrepintió de toda su vida. Él movía drogas, pero por miles de dólares. Entonces, después de que supo del diezmo y ofrenda, pues trajo el 10% y le trajo en cash todo el dinero. Eran como $130,000. Y el pastor le dijo, wow, o sea, ¿de dónde sale? Este es el 10%, al Señor le pertenece. Y el pastor le pregunta, ¿de dónde sacaste tu dinero? Pues antes me ganaba la vida vendiendo drogas, dice, pero ahora ya no. Pero de todos modos le debo al Señor el diezmo. ¿Sí? Y luego le pregunté al pastor, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué era la pregunta? ¿Qué hiciste tú? Y me dijo, lo tomamos, pero se lo donamos a una organización que ayuda a los drogadictos. Pero ningún centavo entró a la iglesia, por esa razón. Qué bueno, qué bueno. Claro, el otro no le iba a dar a la policía porque eso es lo que debió haber hecho, ¿no? ¿Sí? Pero ¿te das cuenta? Tú no tienes que ganarte la lotería para darle al Señor. No vivas con esa quimera, ese sueño. No es necesario. ¿Ganas poco? Pues le vas a dar al Señor poco también, ¿sí? ¿Ganas mucho? También le vas a dar mucho. Que no te pase como aquellos hermanos que llegaron un día al pastor, le dijeron, pastor, queremos por favor que nos haga un descuento con el diezmo porque es mucho lo que estamos dando, ¿no? ¿Habría alguna manera de hacer un descuento? Dice, pastor, déjame orar, ¿verdad? Entonces va el pastor, ora y luego regresa y le dice, bueno hermano, sí, he hablado con el Señor y el Señor dice que desde hoy en adelante lo va a hacer todos pobres para que ya den menos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Así que tú eres pobre, y al decir pobre comparado a los demás, porque más pobres hay que tú,
Y más ricos, aunque sientas rico, hay muchos más ricos que tú. Pero le das al Señor de lo que ganas, con tu esfuerzo, con tu trabajo honorable al Señor. Si te pagan 8 horas, trabaja 8 horas para el Señor. No le trabajes 7 horas a tu jefe. ¿Aló? Gánatelo con tu honra y tu dignidad, como Cristo que está allí contigo, para que todo lo que le traigas al Señor no sea dinero como de drogas, ganado ilícitamente. ¿Sí? Saúl sacrificó ovejas y bueyes en el holocausto, pero lo hizo en desobediencia. ¿Sí? Entonces Dios requiere en el Antiguo Testamento tanto un sacrificio digno del sacrificio de su Hijo Jesucristo por la humanidad, pero también, fíjense, un sacrificio hecho en obediencia. Él requiere que nosotros lo hagamos obedientemente. Obedientemente. Y por esta razón, tanto, miren, lo que damos es importante como también cómo lo damos. ¿Sí? Porque tanto como lo damos y lo que damos y cuánto damos y cómo lo damos refleja una actitud interna hacia Dios, y es aquí donde el Nuevo Testamento lo aclara. Entonces Dios quiere una ofrenda digna de su Hijo Jesucristo, al calibre de Jesucristo, porque Dios dio lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creemos que nosotros estamos excepcionados de eso? O sea, tenemos la excepción. ¿Por qué creemos que estamos exentos de eso? Dios dio lo mejor. Y lo único que hacemos nosotros es responderle con la misma generosidad, aunque no la misma, ¿verdad? Pero por lo menos con la misma actitud. ¿Sí? Y Dios quiere una ofrenda nacida de obediencia. Pero fíjense, también Dios quiere una ofrenda dada con la actitud apropiada. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo que ofrendamos a Dios ya no incluye un cordero. Fíjense, porque el cordero perfecto ya ha sido ofrecido por Jesucristo, ¿verdad que sí? Ya no traemos animalitos acá a la iglesia. Bueno, a menos que usted tuviera su finca y traería, pues igual se vale, ¿no? Como en nuestros países, sí. Hay gente que todavía particularmente en los pueblos, trae sus diezmos en forma de gallinas y puerquitos y bueno, los animalitos, ¿no? ¿Cierto? Pero no para sacrificarlos, los trae para ayudarle al pastor realmente. Ahora no es eso lo que traemos, porque ya el sacrificio perfecto fue hecho. Ahora Dios quiere un cambio de actitud. Dios quiere un cambio de actitud. Vayamos a 2 Corintios 9:7, por favor. Y veamos ahí, 2 Corintios 9:7. Veamos desde el versículo 6, más bien, para que esto nos dé un poquito de contexto. 2 Corintios capítulo 9, versículos 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también. Y luego miren qué dice. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, dice esta versión, o no con tristeza, dice la Reina Valera, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría o da alegremente. Ahora Dios, miren, Dios quiere que pensemos, miren, que antes de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que pensemos. ¿Saben que? Miren, a ver, de hecho, estuve dando un tiempo por la aplicación porque la tengo, pero no sentí lo mismo. ¿Sí? Lo siento. Es igual, igual. Pero fíjense que no sentí lo mismo. Y de hecho, un domingo acá vine y cuando estábamos en los tiempos de ofrenda, vine y fui al teléfono y le puse el dinero también igual ahí. Clic, ya lo mandé. Pero no sentí lo mismo. Tal vez por el hecho de que por lo menos como yo vengo de la vieja guardia, ¿no? O sea, digo la vieja guardia en cuanto a la historia en mi iglesia. Nací en la iglesia.
nací en una iglesia evangélica, vaya, con una familia evangélica, con un entorno evangélico, todo era de iglesia, ¿sí? Entonces crecí con ese concepto de la iglesia y crecí con la idea siempre de traer los diezmos y ofrendas. Y claro, igual se puede dar, ¿verdad? En línea, porque lo peor es no dar. Pero yo no sentí lo mismo, no sentí la misma emoción, se los digo. ¿Sí? Y regresé al cheque. Mejor prefiero escribir el cheque. ¿Saben por qué? Porque escribir el cheque me ayuda a pensar qué estoy dando y cómo lo estoy dando y cuál es mi actitud para Dios. A veces es tedioso, ¿verdad? Tal vez es tedioso, es trabajo. Sí, pero quizá ese trabajo es necesario para que pensemos bien cómo estamos dando, cuál es la actitud con la cual estamos dando. ¿Sí? Dios requiere que pensemos bien antes de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por eso dice que cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, cuando venimos al Señor, ya debimos habernos propuesto con anticipación. No en el momento. No el domingo en la mañana, ¿verdad? Ahí haciendo, a ver, ¿dónde están los billetes? ¿Dónde está el dinero? ¿Sí? ¿Sí? Sino de anticipación, con anticipación, es decir, Dios requiere que pensemos bien antes de traerlos. ¿Sí? Proponernos significa hacerlo con intencionalidad y planificación. Pensar realmente. Pensar. ¿Con qué actitud se lo estoy dando a Dios? ¿Se lo estoy dando con agradecimiento? ¿Se lo estoy dando compulsivamente, es decir, en el momento? ¿O le estoy agradeciendo a Dios porque me dio la fuerza para trabajar y de mi cheque pues le traigo mi 10% o mis ofrendas adicionales? Si no nos proponemos dar con anticipación, miren hermanos, corremos el riesgo de hacerlo de mala gana y por obligación. Como lo hizo Caín y Saúl. Como lo hicieron Caín y Saúl. Sin pensarlo. Fíjense que todo lo que requería para Caín era escuchar a Dios, que no aceptó su ofrenda y hacer el ajuste. Eso es todo. Eso era todo. Al ver a su hermano que la oveja Dios la aceptó, entonces él hubiera hecho lo mismo. Pero ¿qué hizo él? En el momento, fíjense, y parece ser que él mató a su hermano casi inmediatamente después de eso. Es como saliendo después de la iglesia. ¿Sí? Si no damos, o sea, si no nos proponemos, corremos riesgo de hacerlo de mala gana y por obligación. ¿Sí? Planificar nuestras ofrendas y diezmos produce un gozo, fíjense. Produce gozo y alegría. Y eso agrada a Dios, de que pensamos con anticipación. Y quiero decir, aunque esta es una nota que la voy a hablar en el taller, pero es muy importante. Por eso es importante por lo menos llevar una nota. Tal vez no, algunos de ustedes no tienen presupuesto, pero por lo menos saber dónde está tu chequera. ¿Por qué? Porque una vez que das ese cheque, ya el dinero no es tuyo. ¿Sí? Hermano, mire, no ha cobrado el cheque. No ha cobrado el cheque. Desde hace 2 semanas no lo ha cobrado. ¿Sí? Y la respuesta debería ser, pues si ya lo dio usted, o sea, ¿se va a depositar o no se va a depositar? Al que le pagaste por su servicio lo va a depositar cuando quiere depositarlo. Ahora, ¿por qué rebotan los cheques? Porque no planificas. O sea, te vas ¿verdad? Algunos, si tienen internet, van allá y miran cuál es el balance y todavía se echa un cheque. A ver, no sé cuánto se da, pero todavía tengo balance. Y después rebotan y por cada reboto es dinero perdido. ¿Sí? Entonces debemos pensarlo, ¿sí? Debemos pensarlo. También, fíjense, se le facilita a cada persona. De hecho, que en la iglesia se le facilita unos sobres para ayudar.
para que esos sobres nos ayuden a recordarnos del honor que tenemos de darle a Dios nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que es una honra para nosotros, ¿sí? Que es una honra más bien darle a Él lo que Él pide de nosotros, para que no nos quedemos con el resto, ¿sí? Para que vivamos una vida digna de Él. Y a veces lo triste es que los sobres ahí están y los hermanos a veces nunca los recogen, ¿sí? Quien rinde su vida a Cristo es dirigido por el Espíritu Santo a buscar la manera de dar diligentemente, porque se siente alegre de darle a Dios. Siente una alegría de hacerlo. Siente el deseo, el gozo de hacerlo. Así que Dios quiere una ofrenda digna del sacrificio de su Hijo. Una ofrenda nacida de obediencia. Una ofrenda dada con la actitud apropiada. Pero también Dios requiere una ofrenda dada por fe. Una ofrenda dada por fe. ¿Sí? Sospecho que la ofrenda de Saúl de alguna manera representa a quienes traen sus ofrendas o diezmos con parcial obediencia. A veces, tal vez por confesión, algunos hermanos me han dicho que no han dado consistentemente. Yo me quedo callado porque pues, o sea, si les predico y si encima que les predico no lo hacen consistentemente, ¿qué les voy a decir yo? ¿Que los absuelva de su pecado? ¿Ah? Yo me callo normalmente. Si se dan cuenta, o sea, pueden venir a mí, yo no los reprendo, o sea, si a mí no me dan el dinero, ¿sí? Es al Señor a quien se lo traemos. Y lo triste es cuando alguien no es consistente, ¿sí? Cuando alguien no es diligente con Dios. Imagínate que Dios el día de mañana dijera: ¿sabes qué? Me voy a ir a otra realidad, me voy a ir a otro, yo que sé, a otro mundo, y los voy a dejar a estos solos ayer, que se las arreglen solos. Dios nunca se olvida de nosotros, nunca. Dios no se levanta un día y dice: ahora me siento enojado con tanta gente, mire, desobedientes, los voy a tratar de acuerdo a su desobediencia. Dios nunca. Dios siempre es consistente, es bueno y generoso con nosotros, pese a que nosotros no lo somos a veces. Dios siempre es generoso con su pueblo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tal vez la ofrenda de Saúl es como aquellos que dan compulsivamente, lo hacen por compulsión, porque ¿verdad? Cuando dan, solo dan cuando se acuerdan, o digamos, o en el momento que se les presenta la oportunidad. ¿Sí? Tales personas dan por compulsión, no, ¿verdad? Lo hacen sin pensar. Y así como, digamos, sienten en un momentito dar a Dios y le dan, así también cuando sale el anuncio del perrito, de las organizaciones que rescatan los perros, ahí también da. Es igual compulsivo. ¿Sí? Que hay que rescatar a las ballenas, también dar a los que rescatan las ballenas. ¿Sí? Compulsivamente. Da porque por su sentimiento, en lugar realmente de darlo por fe. Y fe significa tomar el paso aunque yo no lo sienta. Fe significa caminar de acuerdo a lo que Dios me ha dicho, confiando de que Dios va a cumplir su promesa, confiando. Esa es fe. Y por esa razón es que acá no te predicamos a ti: mira, mientras más le das a Dios, más te va a dar a Él, más te va a dar Él. Obviamente es un principio bíblico. Pero quiero decirte que nosotros nos diezmamos con la motivación de que Dios nos dé. Ese más bien es un producto un producto de la obediencia a Dios. Pero es una mala motivación. Y algunos de ustedes tal vez han oído otro evangelio. Un evangelio
¿verdad? De promesas y que sí, ¿verdad? Y hay gente, miren, aquí ocurrió de hecho una vez que vino un tipo acá hace muchos años, tal vez los que tienen más de 20 años se acordarán de esto, pero vino aquí un predicador y el pastor Robaina no estaba de acá, de hecho esa noche, porque le invitaron a una reunión, no me acuerdo cuál, y él vino y dijo, bueno, pues vamos a recoger una ofrenda, y si usted tiene relojes, si tiene ¿cómo se llama? Alhajas o lo que sea, délo al Señor. Y sí, los hermanos dieron. Y el pastor Robaina estaba ardiendo de enojo el próximo día porque, ¿me entiende? Sin discernimiento, dando en el momento. El problema después era a quién le pertenecían las alhajas ese era el problema. De hecho, años después todavía había una bolsita, gracias a Dios encontraron a la mayoría de gente, pero había una bolsita de plástico, un Ziploc, todavía con unas alhajas, bueno, eran de China, ¿va? Pero igual, ¿sí? Y según me cuentan, pues el tipo empezó a hacer un montón de promesas y la gente, ¿verdad? O sea, desbordada. O sea, fue acá en nuestra iglesia, vaya. Hace mucho tiempo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado cuando damos por compulsión. Ahora, hay ocasiones cuando damos por compulsión. Cuando estamos en la calle y vemos a una persona necesitada. No estoy diciendo que eso es prohibido. Pablo decía que él predicar el evangelio por compulsión, o sea, no lo podían detener al hombre. ¿Sí? Hay algo constructivo, no estoy diciendo que es prohibitivo. Lo que estoy diciendo sí es que cuando damos al Señor, lo damos pensando de antemano, haciéndolo por fe. ¿Sí? Por fe, creyendo de que Dios nos va a seguir proveyendo, nos va a seguir dando la salud, nos va a seguir dando la inteligencia para aprender nuestro trabajo, nos va a seguir dando la fuerza para trabajar con dignidad. Por eso lo hacemos. Y yo te aseguro, mira, mi hermano, que cuando llegues y un día quizá llegues a ser rico, de acuerdo a este mundo, le vas a agradecer a Dios que no le diste a Él para que Él te diera, sino que, ¿verdad?, le vas a seguir dando con la misma actitud de fe, aún en tu vejez. ¿Sí? Caín y Abel también trajeron sus ofrendas a Dios, por supuesto. Una diferencia de estas ofrendas, tanto la de Caín y Abel como también la de Saúl, fue la fe con que fue dada. Saúl no le creyó a Dios y por eso le dio de lo que trajeron sus soldados, ni siquiera de sus propios animalitos se lo dio. Caín tampoco le creyó a Dios porque eligió su propia ofrenda. Pero notemos que Abel trajo su ofrenda con fe. Con fe. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos ahí a Hebreos 11:4 y con esto voy a concluir. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Noten lo que habla acerca de la ofrenda que Abel trajo a Dios con fe. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, fíjense. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Esto se refiere que aún hoy, fíjense, después de aproximadamente unos 6,000 años atrás, porque esta ofrenda de Abel fue dada hace unos 6,000 años atrás, todavía 6,000 años atrás, todavía después, seguimos recordando de Abel. Y quisiéramos olvidar la ofrenda de Caín, ¿no es cierto? Por fe. Por fe. Cuando traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, lo hacemos por fe, creyéndole a Dios, creyendo que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador, creyendo que Dios es justo con quienes son obedientes a Dios, creyendo de que Dios nunca desampara a aquel que le obedece, creyendo de que Dios, aunque mira a veces la necesidad, porque en el caso nuestro hubo algunas ocasiones, no siempre, pero hubo unas ocasiones cuando, hermanos, tuvimos nosotros, por lo menos nosotros, y no estamos diciendo que todos estamos obligados, pero en el caso nuestro escogimos primero darle a Dios y de alguna manera tal vez atrasarnos con nuestros pagos, pero cumplirle a Dios primero, por fe,
por fe creyendo de que Dios iba a proveer. Y miren, hermanos, hoy puedo decirles que Dios ha provisto para nuestras vidas. Porque nosotros, fíjense, en el caso nuestro, que habíamos sacado la universidad, escogimos vivir entre los pobres como pobres. Hubo un tiempo para ello, que todos nuestros muebles eran regalados, ¿verdad? ¿Sí? Todo. Por eso hoy todavía tenemos un montón de así. No podemos decorar porque hay un montón de, ¿verdad?, de cosas que todavía traemos desde ese tiempo. ¿Y qué hacíamos cada vez que llegaba algo, verdad, regalado? Lo dedicamos al Señor. Señor, gracias porque nos regalaste esta mesa. Y me acuerdo que muchas de esas cosas, después, cuando nos mudamos, pues había que cambiar de muebles, porque a veces, ¿verdad?, a veces vivíamos en un lugar grande, otro en un lugar pequeño, siempre en el barrio, ¿sí? Y yo no tengo ningún grado de vergüenza, hermanos, de haber vivido así sencillamente, ¿verdad? Y creo que de alguna manera eso nos impactó de tal manera de que hoy todavía seguimos viviendo una vida sencilla, ¿sí? Una vida sencilla, no tan complicada, no con tantas cosas, no con tantos muebles tan caros que después llega alguien, se sienta ahí, bota café y mejor ¿sí? No teniendo tantas cosas que, ay, niños, quédense quietos, no me van a romper mi china, ¿sí? ¿Sí? No tiene un carro así súper de lujo para que cuando suba el hermano y resulta que anduvo ahí en la calle donde caminan los perritos, ahí viene un poquito así, su zapato un poquito con olor, ¿no? ¡Ay! ¿Verdad? No, todo le pertenece a Dios. Y todo lo que tenemos, si se lo dedicamos a Él y dejamos que Él lo use para su gloria, hermanos, miren, vamos a tener un gozo enorme y profundo. Profundo. Mire, pregunte a todo viejo que ha sido fiel al Señor en sus diezmos y en sus ofrendas. Yo veo un sentido de satisfacción en ellos. Hay un gozo profundo. El viejo que ha sido obediente es diferente de aquel que todavía está intentando ser obediente. La próxima vez que le traigas tus ofrendas y diezmos a Dios, tráele algo digno de sacrificio de su hijo. Hazlo con obediencia, hazlo con una actitud de alegría y también hazlo con fe. Dale a Dios, mira, dale a Dios tus diezmos con fe, tal como lo hizo Abel, para que tú también seas aprobado. Permite que tus ofrendas sirvan como una herramienta de tu transformación interna, ahora que eres una nueva criatura. Permite que Dios sea tu Señor. Y recuerda que Cristo es tu Salvador y de igual manera tu Señor. Si darle a Dios como Él quiere no causa dolor, y de hecho si causa dolor es porque todavía estamos reclamando el derecho de propiedad. Cuando traemos a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas, reconocemos, fíjense, la majestuosidad de Dios, lo maravilloso que Él es, lo grandioso, lo inalcanzable que es su inteligencia. Cuando traemos un diezmo y ofrenda que es algo tan sencillo y tan concreto, de alguna manera venimos a reconocer que Dios es creador del cielo y de la tierra, que Él es Señor y dueño de todo.